Bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Buenas tardes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Bendito día cuando vine a Panamá, porque aquí conocí a nuestro gran Salvador Jesucristo. Dios utiliza caminos que para nosotros son inescrutables, difíciles de entender. No obstante, en todo hay un propósito divino. No somos marionetas en las manos de un Dios rígido y déspota. Somos hijos de Dios en las manos de nuestro Padre, quien nos prepara en esta vida para que reinemos con Él en la otra. Les comento que para mí siempre es una gran satisfacción hablar de nuestro común Salvador. Si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos hoy? Dios es grande, Dios es fiel, Dios es justo. Mi vida en Cristo ha sido una vida con muchísimas cosas buenas, algunas cosas muy duras, situaciones placenteras, situaciones difíciles. Sin embargo, Él siempre estuvo conmigo, aun cuando me hacía pasar por aguas tormentosas. Siempre me abría el camino, tal como dice su palabra, el que abre sendas en las aguas impetuosas. En estos caminos tenebrosos, en estos valles de muerte, fue cuando más lo conocí y lo continué conociendo un poco más cada día. Y esta sigue siendo la tónica. Cuanto más pruebas, más lo conozco. Y cuanto más lo conozco, más entiendo que menos lo conozco, porque Dios es demasiado grande para ser conocido totalmente por nosotros. Es imposible. Desde muy temprano en mi vida cristiana entendí, de acuerdo con mi luz de aquel momento, que dos cosas son imprescindibles en el caminar del Hijo de Dios. Dos cosas que sin ellas no tendremos oportunidad de ver al Señor cara a cara. Hacer la voluntad del Padre Celestial, que consiste en morir a uno mismo para que viva Él en nosotros, y crecer en santidad. Aunque en aquel tiempo pensaba que santidad era no decir palabrotas, no caer en inmoralidades, no hacer trampas y cosas similares. Pecados estos que los llamo pecados groseros, porque pueden ser vistos por los que nos rodean. Como no practicamos estos pecados, uno se cree muy santo, hasta que el Maestro por excelencia nos abre los ojos y empezamos a ver que santidad es un asunto del corazón y va mucho más allá de los pecados groseros. Es curioso cómo los recuerdos se quedan en la memoria. Este entendimiento lo tuve hace mucho tiempo, sentada en una banca que teníamos bajo un palo de mango en nuestra casa. Eso fue allá entre 1985 1990 por ahí. Era una noche bonita, muy estrellada, y se me hizo la luz. Entendí en aquella noche, ahí sentada, sola, que la santidad no es solo lo que se ve, sino que es la actitud del corazón. No es lo externo, es lo interno. Al mirar los caminos recorridos por mí, puedo ver la mano de Dios en todos ellos. Era el divino alfarero, moldeando un vaso de barro, que sin su continua labor solo sería un inútil vaso de barro. Y aunque siga siendo vaso de barro, ahora ya no es inútil en las manos del Maestro, porque ahora lleva en sí el gran tesoro, Cristo el Señor, que cada día más lo pueden ver los que nos rodean. He pasado por muchos hornos de fuego. El primero fue muy duro.
No obstante, yo le pedí al Señor en aquel entonces que si fuera necesario, lo calentara 7 veces más. Y creo que lo hizo. En mi poco entendimiento pude comprender que el horno rompería ataduras que nos impiden caminar como quiere el Señor. Los hornos que nos hace pasar el Señor, de los cuales muchos despotrican, son necesarios para que cada día seamos más libres en Cristo. Cada vez que salimos de un horno, habiendo comprendido su propósito, tal como lo ocurrido con los amigos de Daniel, saldremos del horno sin tener siquiera olor a quemado. Dios es fiel. Nunca nos olvidemos, Dios es fiel y Dios es justo. En cada horno que pasé, mis ojos se abrían más y conocí un poquito más a nuestro gran Salvador y Señor. Cuando el Señor Jesús, en su oración sacerdotal de Juan 17, me remito al versículo 3, Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo que Él nos está diciendo es que anhelemos conocerlo, entenderlo, tal como lo dijo Jeremías, capítulo 9, verso 23-24. Alabes en esto, palabras del Señor, el que se hubiere de alabar, y entenderme y conocerme. Dios tiene más interés que nosotros lo conozcamos, que nosotros de conocerlo a Él. Cuando miramos retrospectivamente, nos decimos, wow, Señor, estuviste allí en aquel momento tan difícil que pasé. Y el corazón se llena de gratitud y acciones de gracias a este nuestro soberano y eterno Dios. De muchos hornos me sacó el Señor después de haber logrado su cometido. Aunque pasé y salí en victoria de muchos hornos, hubo uno en que no pasé la prueba y me enojé con el Señor. Aunque en todo el tiempo que estuve enojada, fueron 4 años, yo no sabía que estaba enojada con el Señor. En aquel tiempo, ya finalizando los 4 años, llega a mis manos un libro. No me acuerdo del nombre del autor ni del nombre del libro. Y si alguien lo leyó y lo reconoce por lo que voy a decir, por favor, comenta conmigo y dime quién es el autor y cuál es el nombre del libro, que quiero conseguirlo nuevamente. Ese libro fue decisivo en rendirme totalmente al Señor. El libro mencionaba como alegoría a un árbol que creció muy bonito, lleno de hojas muy verdes, muchas flores, y todos tenían que ver con aquel árbol. Pero un día llegó un invierno muy crudo, y el árbol perdió sus hojas y todas sus flores. Solo quedó el esqueleto del árbol. En aquel momento, el árbol no sabía quién era, no tenía identidad. Al leerlo, se me hizo la luz. El árbol era yo. Fue una administración del Señor con mucho impacto y me levantó. Entendí que Dios estaba de por medio en aquella prueba, la que no la había pasado, pero al entender el propósito del Señor, volví al Maestro y he seguido en sus pasos hasta hoy. Dios es bueno. El entendimiento de que el árbol era yo, esa increíble ilustración, fue lo que Dios usó para hacerme entender y regresé a Él con todo mi ser. Ese periodo que les comenté que duró 4 años, yo lo llamé mi periodo de oscuridad. Y lo curioso de este tiempo fue que nunca volví al mundo. Una vez fui a un restaurante bar con 4 amigas y me sentía como el clásico pez fuera del agua. Y llegué a una conclusión. Y creo que le dije al Señor, allá mismo, Señor, definitivamente el mundo no es una opción para mí. Y ahora yo quiero dirigirme a los más jóvenes
en edad y en vivencias. Bueno, aunque lo de Dios siempre le sirve a todo el mundo, ¿verdad? Así que siéntase en libertad de tomar lo que le corresponda. No es lo que haces en la vida cristiana, es lo que eres. Cuando haces y no eres, lo que haces no es grato a los ojos de Dios. ¿Se acuerdan de lo dicho por Pablo? No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando tú eres, tú haces lo que le agrada a Dios. Tú haces las obras que Dios preparó para ti. Cuando tú haces y no eres, mayormente acabarás haciendo tu propia voluntad y tus propios gustos. Tú, y lo repito, sobre todo a los más jóvenes en edad y en vivencias, añore mantenerse en ese camino, que nada ni nadie te impida crecer en el conocimiento, en el amor y en la verdad que es Cristo. Que nada ni nadie te impida de crecer en ese camino de entender y conocer a Dios. Y esto es así, porque solo en la medida que conozcamos a Dios, y no hablo de un conocimiento teológico o doctrinal, que sí lo tenemos, sino de aquel conocimiento producto de la iluminación del Espíritu Santo, trayéndonos cada día un mayor conocimiento, entiéndase, iluminación de las grandes verdades de nuestro Dios. Y esa iluminación en tu vida y en mi vida se corrobora solamente cuando empezamos a notar grandes cambios en nuestras vidas, donde Cristo se hace cada día más grande y nosotros más chicos. Créame, esta es la iglesia que Dios está levantando en estos últimos tiempos, la iglesia del ser, porque del ser vendrá el hacer, y no el hacer lo que querramos o entendamos, sino el hacer la perfecta voluntad del Señor para estos tiempos. No es tiempo de pelear por nuestros gustos o intereses. No es tiempo de pelear por puestos o beneficios. Que la voluntad de Dios reine y prime sobre todos los demás en cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Seamos creyentes que confían cada día más en su gran Salvador. Creyentes que en nuestras debilidades avancemos bajo la gracia del Dios que nos fortalece y nos capacita para hacer todo aquello que por nosotros mismos no lo pudiéramos hacer. Yo, a mis 74 años, soy testigo de esa gran verdad. Hago cosas que en mi condición normal de salud no la pudiera hacer, pero con la gracia de Dios, con ese poder que me fortalece, lo he podido seguir haciendo. Y que esta sea la característica que se deje ver en esta nueva generación, los componentes del llamado relevo generacional, crecer en el conocimiento, en el amor y en la verdad de y en Cristo Jesús. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es misericordioso. Para siempre sea Él exaltado y honrado por sus redimidos, su pueblo santo. Adelante, mis hermanos, conservos todos, siempre adelante en la senda del crucificado. Y emulando el antiguo himno, los dejo con firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve.